Pues muy buenas, estamos de vuelta con Voces Logísticas. Te damos la bienvenida a esta segunda temporada de este podcast y este programa en el que aprovechamos para conocer un poquito mejor a los profesionales del sector, qué les motiva, cuáles son los retos a los que se enfrentan en su día a día y cómo ven desde su perspectiva el presente y el futuro de la logística. Conversamos principalmente sobre personas, ya lo sabes, pero también sobre procesos, logística, innovación, tecnología y lo que se nos ocurra realmente aquí. Yo soy Andrea de Logístico y estoy encantada de saludarte. Hemos vuelto con toda la fuerza y hoy te traemos un capítulo muy especial en el que tengo el honor de compartir con Carlos Zubialde, un profesional con una amplia experiencia en el sector logístico como director de logística, de operaciones, consultor en el área comercial. He estado mirando por ahí el LinkedIn y ahí has hecho un poco de todo y otros cargos. Un referente también informativo para muchas personas de la industria que lo siguen en sus canales, especialmente el blog de información logística, del que estaremos hablando un poquito más adelante, donde comparte desde 2014 noticias, experiencias y opiniones sobre todo lo relacionado con el transporte, la logística y también el e-commerce. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, un placer. Una intro larga, pero merecida, porque al final, sabes, Carlos, que yo creo que eres una persona de las más leídas y seguidas en el sector logístico. Y quería comenzar que me contases cómo te defines. ¿Quién es Carlos Zubialde? Bueno, yo soy un profesional del sector del transporte y la logística. Si hablamos a nivel profesional, toda mi vida he estado en el sector. Mi primer trabajo fue en una agencia de aduanas cuando las aduanas todavía existían en Europa. Es decir, en los tiempos donde un camión que cargaba en Alemania e iba para Madrid, tenía que parar en cada una de las entradas y salidas de cada país. O sea, eso me hace echar la vista para atrás y decir, uff, ya tengo unos cuantos años. Lo que llaman la Europa con fronteras, ¿no? Exacto, la Europa con fronteras. Y aquello fue para mí una escuela de la cual aprendí muchas cosas de pelearme con las aduanas que hoy día, después de tantos años, todavía me siguen permitiendo poder conocer cosas que se siguen haciendo y por qué se hacen. La Europa de las fronteras, exacto. Sí, había estado escuchando en otro programa, en otro espacio, un poco de tus inicios. Me gustaría que contaras brevemente, porque es verdad que te seguimos mucho, te leemos, pero es muy interesante saber un poco cómo comenzó la historia de Carlos Ubialde dentro de la logística. Bueno, yo soy de Irún, frontera con Francia, y para nosotros, bueno, pues el convivir con la frontera era algo muy habitual. Siempre he estado relacionado con el sector, primero fue con las aduanas y luego con el transporte. En el año 93, cuando se liberaliza el tránsito de mercancías y personas en la Unión Europea, bueno, pues en mi ciudad fue un cataclismo. Estamos hablando que el paro subió, bueno, pues en ese momento había creo que 125 agencias de aduana, de las cuales desaparecieron casi 100. Entonces nos tuvimos que reciclar un poco y bueno, pues eran los tiempos del transporte urgente y ahí comencé una andadura de 15 años en una franquicia de transporte, en una reconocida marca como es Nacex. Pero claro, estamos hablando de los años pues 98, 97, donde bueno, pues Ya. era una compañía que no se conocía. Y ahí, bueno, pues fue una experiencia muy bonita. Éramos muy jóvenes, con muchas ganas. Empezamos a meter ya temas de tecnología. El otro día yo hablaba con un antiguo, también ex compañero de Nacex, que nosotros hace más de 25 años ya ofrecíamos el seguimiento de envíos. Mira, Hace 25 años, cuando hoy en ¿cómo lo día es algo. hacían? Curiosidad. Pues, ¿cómo lo hacíamos? Bueno, pues lo que hacíamos era algo muy básico, que es que a través de aquellos, los más antiguos que nos están escuchando, aquellos módem que hacían un ruido, cuando se conectaban, un ruido muy peculiar y característico. Entonces, lo que hacíamos era, nos conectábamos 3 veces al día a la central, en la cual el sistema mandaba la información de qué envíos teníamos, la situación de los envíos. Entonces, a la mañana siguiente, tú cuando llegabas, tenías una lista de lo que tenías que recibir y hacías un check-in manual, pero que luego lo introducíamos al sistema. Era algo muy rudimentario, pero fue lo primero que nos Pero, dio el poder hacer un primer check-in
saber que lo que tengo que recibir lo he recibido y Muy saber bien. qué no he recibido. Y estamos hablando de los años 98, 99, o sea, hace 25 años, 24, Ya, 25 ya. años. Entonces, después de la experiencia de tener tu propia empresa, digamos que es una etapa que finaliza, como los buenos libros, tienen un inicio y un fin, que posteriormente, bueno, me han permitido poder estar y conocer distintos ámbitos desde compañías multinacionales, como Schenker o como UPS o DSV, ámbitos distintos de transporte, no solo el terrestre, sino también el tema marítimo o del aéreo. E incluso, bueno, en una etapa en la que empezaba a ser incipiente el tema del transporte de la paletería, pues conocer también el mundo de la paletería. Y ya, digamos, en los últimos años he desarrollado más mi labor desde un punto de vista más de dirección. Primero como director logístico en Transnatur, que es un transitario español muy, muy importante. Posteriormente también estuve como director operativo en una compañía de transporte crítico. Hablamos de estos transportes donde, bueno, pues un cliente te pide cargar una furgoneta a las 11 de la noche para que salga con una mercancía porque la planta de Francia en 10 horas paraliza. Y los últimos 3 años he desarrollado mi labor fue en un salto muy interesante en una consultora tecnológica especializada en inteligencia artificial y en analítica avanzada de datos, donde, bueno, proponíamos el desarrollo de herramientas basadas en IA para distintos sectores y, bueno, yo tenía un enfoque en compañías de transporte y de logística, ¿no? Es decir, cómo podíamos implementar desarrollos que estuvieran basados en inteligencia artificial en compañías logísticas o de transporte desde, bueno, pues de temas de predicción de demanda, planificación, temas relacionados con visión artificial para conteo de materiales, bueno, pues cuestiones muy, muy, muy interesantes. Me sirve mucho esta intro así general que estás haciendo, que has tocado un poquito de todo, porque tengo algunas preguntillas que estaban planificadas para luego, pero ya que estamos en el ambiente, sí que me gustaría saber ese salto de la parte más operativa, de director de logística que me habías comentado, a la parte comercial, ¿cómo ha sido? Si un día te encontraste en la situación de tener que pues, vender tal, ¿cómo realmente ha sido? ¿Y dónde te sientes más cómodo? Porque son perfiles diferentes. Digamos que la venta ha sido una labor que he tenido que hacer de forma más o menos activa desde siempre. Desde el momento en el que también yo tuve mi propia empresa, la labor comercial la realizaba yo. Es verdad que es una labor muy dura, es una labor que requiere un nivel de resistencia muy importante. También es verdad que yo, bueno, pues es una parte que hago, intento hacerlo lo mejor posible, pero me siento también más cómodo en otras áreas que en la En otro comercial. escenario. Pero entiendo también que es una parte consustancial al trabajo que desarrollamos, ¿no? Es decir, da igual que tú seas un director logístico o de un área logística, tú terminas teniendo relación con el cliente. Esa relación es una relación comercial, es una relación de venta. Da igual que sea para que empiece a trabajar contigo o como para que continúe trabajando contigo. Totalmente. También es verdad que si cuando estás trabajando con clientes más o menos habituales, esa relación comercial es menos encorsetada, es mucho más natural. Natural. Exacto. Y digamos que cuanto más natural es, se abren también muchas más puertas a posibles colaboraciones. La labor comercial inicial es la más dura, la más ardua. Una vez que ya empiezas a tener una relación con el cliente, se abren más opciones. También el cliente rebaja también su nivel de resistencia o de defensa Totalmente. y también entra, bueno, pues un mayor nivel de colaboración. Entonces, para mí ha sido algo como normal o habitual o que entiendo que es parte de la labor que hay que hacer. Vale, ¿qué cualidades o fortalezas crees que tengas tú a nivel personal que te ayuden en esta parte tanto comercial como incluso operativa en la que te has desarrollado profesionalmente? A ver, básicamente yo siempre suelo decir lo mismo, son dos.
es orden y constancia. Me lo Hay un, apunto. hay un famoso dicho por ahí que suele decir que es más fácil que la persona ordenada y constante llegue a meta que la persona con una brillantez y una excelencia deslumbrante, pero sin orden. Yo siempre he basado toda mi labor en el orden y la constancia. Porque además, de hecho, la constancia te da el hábito. Y el hábito, digamos que es un clavo al que te puedes agarrar en los malos momentos. En los Total. momentos en los que los resultados no son los que tú quieres o no están a la altura de las expectativas, el tener un plan y el agarrarte al plan te permite no desfallecer. Muy bien. Entonces, orden y constancia. Son dos cualidades personales que yo tengo y que son en las que yo he basado siempre toda mi trayectoria profesional. No soy una persona con unas dotes brillantes en nada. Entonces, bueno, pues lo único que te queda es trabajar y trabajar bien. Seguramente, bueno, yo lo he escuchado también, que te han llamado influencer, ¿no? Como un influencer dentro del sector de la logística. Desde luego, creo que es una persona que no sé si es la palabra influencer, pero desde luego guía muy buenas conversaciones en tus canales, que eso me parece bastante interesante. Eh, ¿Cómo llevas esta condición de influencer? ¿Cómo es el día a día de una persona que, que se categoriza por otros como influencer dentro del sector? E- Es, eh, es algo que llevo de una forma impostada, ¿vale? O sea, yo nunca he querido ser ningún influencer. De hecho, no me considero tampoco influencer, ¿de acuerdo? Yo creo que los influencers o los influenciadores al final, la propia palabra dice, influencian a través de sus opiniones para que haya un cambio de opinión. Yo nunca he querido hacer un cambio de opinión con lo que yo comparto. Siempre lo he tenido más en un área de divulgación más que de influencia. ¿Vale? Eh, ¿Por qué? Porque para que tú puedas ser puedas influenciar en algunas determinadas cosas, has de tener una libertad máxima para poder decir eso sin que eso esté o tenga un pago mercantil, ¿vale? Normalmente, Vale. por lo menos, entiendo que muchos influencers en muchos sectores generan o utilizan su influencia para influenciar de forma, bueno, no codiciosa, sino hacia quien le paga, ¿de acuerdo? Yo en mi caso he intentado mantener mi independencia. Entonces intento ser más un informador o divulgador que un influencer. Vale. Divulgar conocimiento, divulgar situaciones de sector, divulgar información que muchas veces no es accesible para otros sectores, pero sobre todo desde un punto de vista más de divulgación, no tanto Vale. de influenciar en una opinión. Puedo influenciar en un momento dado en cosas muy concretas. Te pongo un ejemplo. Cualquiera que hable conmigo de repartir paquetería con drones, ¿vale? Va a saber que para mí es ciencia ficción. O sea, es como si estuviéramos hablando de la película de Peter Pan. O sea, es algo que a Vale. nivel marketingiano es ¿Rinde mucho? vendible, vende muchísimo. Cada X tiempo tenemos artículos de este tipo que los equipos de marketing trabajan muy bien para eso les pagan también, pero que para mí es algo que es completamente inalcanzable. Pero además desde un punto de vista práctico. La legislación europea no lo va a permitir, punto. O sea, ya no es una cuestión ni técnica, no, es que la legislación no lo permite. Bueno, pues ahí sí puedes estar generando una influencia con tu opinión personal. Pero desde el resto de cosas, yo Ujú. prefiero más la etiqueta de divulgador, Divulgador, me gusta, sí, además. que, Tiene un aspecto más que de científico. influencer. Más participativo. O sea, yo divulgo mi conocimiento, que es el mío, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, tampoco divulgo un conocimiento que sea un dogma de fe, porque yo lo digo es así. No, es lo que yo opino. Digamos un poco también la diferencia es quién impone esa etiqueta, ¿no? Es decir,
yo por lo menos no veo o no me sentiría cómodo si te autoetiquetas como Mm, un influencer a que te etiqueten, es decir, bueno, aunque tú no lo quieras, te etiqueten o no. te Eres ven un como influencer eso. porque te ven como eso, porque, bueno, pues como tú bien decías, pueden compartir tu opinión o se abren a opiniones distintas o están dándote una patente de que la opinión que tú estás dando está fundamentada pues, en una serie de argumentos, en experiencias, etcétera. La diferencia está en quién da esa etiqueta. Si a mí me dices si me autoetiqueto como tal, no. No, Yo no me no te considero para sientes nada, así. no me siento. Si muchas de las personas que siguen mis publicaciones me quieren etiquetar como tal, se lo agradezco muchísimo. Mi objetivo no es ese. Mi objetivo es el compartir opiniones. Claro, y me gusta mucho una cosa que has comentado del divulgar, que es precisamente lo que acabas de decir, el compartir, el dialogar, que creo que es una cosa que falta mucho. O sea, realmente en la comunicación hay modelos de comunicación muy antiguos que son unidireccionales y por no sé por qué, como que se ha vuelto a esos modelos en los que una persona o un grupo de personas o una empresa o una institución solamente envía información, solamente no comunica realmente, esa comunicación no es bidireccional. Y una de las cosas que yo creo que realmente tú has conseguido con tu información y con tus comunicaciones es generar esa retroalimentación, esa parte de bidireccionalidad de la comunicación que en casos de influencer habituales no sucede Sí, porque sí, sí. no es Es, objetivo. de hecho, yo quiero que sea así. Es decir, si yo hago o comparto una opinión o una publicación, hay redes como en LinkedIn, donde hay personas que pueden estar alineadas con lo que tú estás diciendo, o hay personas ¿O que te no? aportan otra visión completamente distinta que a mí se me puede haber pasado o que, bueno, pues yo puedo entenderlo de una forma distinta. Pero es que eso es enriquecedor. O sea, para mí es Totalmente. enriquecedor porque tú estás dando una opinión y hay alguien que te dice, oye, pero igual, como lo estás diciendo, no se entiende perfectamente o no has tenido en consideración esto o sí. Entonces, a mí me gusta mucho el poder generar conversaciones de este tipo. No es sencillo llevar al día todo este tipo de cosas, no es sencillo. Esa es la otra parte de la pregunta, que yo me he diluido en la parte de la influencia, pero en realidad me gustaría saber un poco cómo lo gestionas, esta doble función constante de... Como te decía antes, con orden y disciplina. Orden y disciplina. Yo quiero que la gente, bueno, y aprovecho la plataforma que me das para comunicarlo, yo no vivo de mi blog, yo no vivo de lo que comparto, es decir, simplemente es una parte de mi actividad, o lo entiendo como una parte de mi actividad, pero digamos que mis recursos económicos provienen de mi labor profesional, pues en este caso en una compañía como Keycargo o en las que he estado trabajando. Y esto es una parte completamente voluntaria, pero aun siendo voluntaria, siempre la he entendido que si vas a hacer algo, hazlo bien. Muy bien, Para hacer algo y hacerlo mal es mejor no hacerlo. ¿Cómo lo intento llevar adelante? Con mucho orden y con mucha disciplina. Me reservo tiempos al día muy determinados para poder escribir, para poder contestar. Me ayudo también muchas veces en muchas herramientas de mercado pues, que te permiten poder publicar en redes de forma ya programada, sin que tengas que hacerlo. Aprovecho momentos de la semana donde, bueno, pues en lugar de estar viendo una serie, pues estoy escribiendo. ya, No me gustan las series, pues escribo, ¿de acuerdo? muy bien, Entonces, interesante. intento llevar un orden y luego también, bueno, pues obviamente pues intento llevar un orden de las cosas en las que quiero escribir. Tengo mi blog de notas pues cuando se me ocurre un tema, bueno, pues me tomo una nota, una voz grabada, me automando WhatsApps con temas que luego los recojo en un documento de trabajo. Es decir, intento llevar un orden y una disciplina en lo que hago. Y Muy bien. intentar enlazar
y engranar todo eso dentro de tu vida personal y profesional. Esa es la otra, que todavía queda una vida personal. Yo tomando nota, porque muchas de las cosas que están diciendo me las tengo que apuntar sí o sí. Me interesa mucho saber tu relación con la tecnología, tanto en tu antigua posición, en otras posiciones que has estado, como actualmente veo que estás muy ligado a la tecnología, más allá de qué implica o cuán importante puede ser, que todos sabemos la importancia que tiene. ¿Cómo valorarías el estado actual de la digitalización en las empresas de logística de España? Esto es un tema interesante y polémico. Pues yo soy un no nativo digital, es decir, Vale, yo nací en un tiempo analógico completamente. Entonces nosotros somos digitalmente, somos personas que nos hemos tenido que incorporar a la digitalización, no como las generaciones posteriores en las que ya, bueno, pues habéis nacido con una relación más natural con todo lo digital, ¿de acuerdo? En mi caso, el tema tecnológico siempre ha sido algo que me ha gustado mucho. Desde hace muchos años siempre pensé que la tecnología podía ser una palanca, una herramienta muy potente para poder avanzar en cosas en las que se hacía de forma muy manual. De hecho, en otras etapas profesionales, todas las propuestas que yo intentaba enfocar iban con un tema tecnológico. Desde el desconocimiento, ¿de acuerdo? Es decir, hablamos de personas que somos completamente analógicos. Sobre todo desde la democratización de Internet, allá por el 2004, 2005, cuando ya empiezan a llegar los primeros smartphones, estamos hablando de años 2008, 2009, 2010, la apertura de Internet en nuestros teléfonos, que yo creo que fue un salto. Yo ahí sí he sido una persona que me ha gustado indagar e investigar el porqué de la tecnología. He sido muy, muy curioso. Descubrí, por ejemplo, LinkedIn en el año 2010. Mis redes sociales las abrí entre el año 2010 y 2011, o sea, en épocas muy incipientes. Me gustaron mucho las redes sociales, bueno, y ahí estuvimos escarbando. Y luego ya con el tiempo, digamos que cuando empezó a llegar las primeras noticias de las IAs, todo esto, me permitió el poder abrir la mente un poco a nuevas cosas y sobre todo mi anterior etapa en List Data Solution, que es una consultora tecnológica, digamos que para mí ha sido abrir las ventanas mentales completamente, nutrirte de una nueva información, de una energía de gente muy, muy joven, con ideas muy locas, y me permitió primero en un momento ser como esa cáscara que está en el mar, o sea, que te están dando por todos los lados, ni sabes por dónde, pero luego también me permitió poder visualizar todo esto para qué, ¿vale? Es decir, toda esta tecnología está muy bien, la IA, la visión artificial, el blockchain, etcétera, ¿vale? Y todo esto para qué. Y poder trasladarlo a un poco a lo que tú me preguntabas, ¿no? ¿Cuál es el momento de la digitalización en este momento en las compañías de transporte y logística en España? Yo te diría que comparando con el resto de sectores no está ni más adelante ni más atrás. Posiblemente un poquitín por delante, ¿vale? En el uso de tecnología. En el uso de tecnología. Pero sobre todo este uso de tecnología ha sido siempre muy endogámico, muy de uso interno, ¿vale? Cuando una compañía hace el seguimiento de su mercancía o de sus paquetes, cuando se estableció esto, no se hizo por ofrecerle esto al cliente. El primer objetivo era controlar internamente que no se nos perdiera nada, eso. ¿vale? Después sí es verdad que, bueno, ya que lo tenemos, ¿por qué no lo compartimos con el cliente? Entonces, el foco que tiene el sector siempre es muy introspectivo, que todo lo que nos planteamos lo hacemos muy para nuestras operaciones y no tanto porque el cliente lo necesite y lo precise. Entonces, yo creo que ahí falta un momento de reflexión y de escucha hacia el cliente, qué es lo que quiere. Por mucho seguimiento que nosotros le ofrezcamos, realmente, si luego el cliente no lo utiliza, es una herramienta que te dice, vale, está muy bien, pero
pues posiblemente tenemos que utilizar o buscar qué es lo que le interesa de ¿Qué esto. es? Y no tanto el seguimiento, sino qué va a obtener después con esa información. Si le decimos, por ejemplo, que del seguimiento él puede descargarse la información y le podemos crear, por ejemplo, un mapa de calor en el cual detectar en qué códigos postales de España las entregas están siendo más tardías o fuera de los plazos, y esto que sea online, le acabamos de dar la vuelta al calcetín completamente. Total, ¿Vale? totalmente. Entonces, claro, si yo soy un e-commerce y me estás diciendo que con el seguimiento, además, me vas a dar un mapa de calor donde yo voy a ver en qué códigos postales estoy teniendo mayor retraso, por el motivo que sea, pues porque en ese momento, en esa parte de esa ciudad, han cerrado el acceso de vehículos porque hay un congreso internacional, el motivo que sea, tú como cliente, como e-commerce, puedes adoptar una posición de enviar una comunicación a los clientes de ese código postal y decirles, tus entregas pueden sufrir un retraso o estamos teniendo un retraso en, en las entregas de ese código porque hay, ¿Qué motivo? Claro. y hemos partido de dónde, del seguimiento online. Pero claro, le acabamos de dar una vuelta de 360. ¿Qué ocurre en el sector? Yo creo que lo que hace falta es un poco esa imaginación o ese trabajo conjunto con el cliente De escuchar. de escuchar que lo que le ofrecemos para qué es y dónde puede tener un punto de beneficio no solo económico, sino de mejora de servicio. Mm, Y luego también es verdad que el sector del transporte y la logística, por último, es un sector donde, bueno, pues los márgenes nunca han sido grandes. Se trabaja o trabajamos con márgenes muy, muy, muy ajustados. Y muchas compañías nos encontramos, o muchas empresas, que lo que quieren es afrontar el futuro invirtiendo en tecnología, pero realmente su capacidad de inversión está muy limitado. Yo creo que ahí hay también un campo para trabajar importante, desde, mm. sobre todo desde las instituciones, en ayudar, en fomentar eh, el que muchas compañías, sobre todo de tamaños más pequeños, se puedan unir a esa digitalización que sí quieren y necesitan, pero que igual en este momento no pueden, bueno, pues por el alza de sus costes o porque Mm. también trabajamos en un mercado donde el margen es el que es. Es cierto, yo creo que las empresas también tienen que saber cuáles son sus necesidades más importantes o más urgentes, ¿no? Porque es verdad que la tecnología puede resolverlo absolutamente todo, pero hay empresas, por ejemplo, que incluso con esa poca capacidad de inversión en tecnología, es que hay tecnologías que tienen que sí o sí usar, porque es que si no, no hay rentabilidad ni hay sostenibilidad a largo plazo de su propio negocio, económicamente hablando, ¿no? Entonces, creo por esa parte que sí que es verdad que, primero, hay que colaborar más. Las empresas pequeñas tienen que unirse más. Estoy de Sin acuerdo duda. contigo con que desde la parte de administraciones públicas, gobierno, etcétera, también tiene que haber un apoyo. Y no tanto a lo mejor, sí, bueno, las ayudas son importantes, pero es que ya hay empresas que no saben qué tipo de ayudas ni para qué. Hay que hacer un trabajo de comunicación ahí también interesante, pero luego sí que es verdad que hay que, de manera reflexiva, estudiar tu negocio y ver dónde están esos puntos claves críticos para la subsistencia de tu propia empresa de hoy a X meses en los que tengas que invertir en X tecnología y en otra no. Sí. Aquí lo que ocurre es verdad, y tienes toda la razón, Andrea, que las empresas necesitan crear su propio roadmap de necesidades. Aquí lo que nos ocurre es que la edad media de las personas que están en posiciones directivas en la gran mayoría de las empresas son, como te digo, personas que por edad somos analógicos. Mucho. Mm, Entonces, posiblemente hay un no entendimiento pleno de lo que son las tecnologías y lo que pueden mm, hacer. vale. Y también, es decir, a nivel formativo, yo creo que sí hace mucha falta explicar qué se puede hacer y poder trabajar con estos equipos directivos
en un poco quitarles el miedo, porque yo creo que también Mm. existe un cierto miedo a lo desconocido, Al cambio, siempre al totalmente. cambio, y tenemos que entender que la gran mayoría de estas personas somos personas, como te decía, analógicas, que el entendimiento que tenemos de las tecnologías son, bueno, son las que hemos adquirido de motu propio. Es decir, nosotros no hemos convivido siempre con el correo electrónico, algo que hoy en día es tan Imprescindible, básico. ¿no? No hemos convivido con el correo electrónico en nuestros inicios, en los inicios de nuestras carreras profesionales. Entonces, hay que trabajar con los equipos directivos para un poco extraer ese miedo, por un lado, lo primero, extraer ese miedo, y lo segundo, en ayudar, como tú bien decías, en generar un mapa de qué lugares de su compañía podían ser las beneficiadas y en qué, para luego posteriormente poder empezar a, Aplicar, bueno, aplicar, es invertir decir, en esa tecnología. invertir. Exacto, exacto. Porque Totalmente. a muchas personas se les hace muy cuesta arriba el implementar una herramienta como logístico, que es algo que lo tenéis ya muy de la mano, muy sencillo, con muchísimas posibilidades de enlazar con cualquier RP. O sea, es decir, ya tenéis muchas horas de vuelo con muchos clientes. Bueno, pues a muchas personas simplemente el hecho de cambiar la Igual. fisonomía, el cómo lo hacen, supone un cambio mental importante, ¿de acuerdo? Entonces Así es, hay que trabajar mucho en ese área, yo tal creo. cual, tal cual. Apuntado. Pues nada, voy con la parte del cierre que me interesa bastante porque es la parte importante de verdad. ¿Quién es Carlos Ubialde? El que no está en información logística, el que no está como consultor. El otro día vi un tweet que me llamó mucho la atención y no tuve que buscar mucho más, la verdad. Abrí el Instagram y te encontré ahí en la bici, vi muchas fotos de libros. De hecho, me llamó mucho la atención uno de los últimos, El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. ¿Quién es Carlos Villalde fuera de LinkedIn, por decirlo de alguna manera? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Qué relación tienes especialmente con el ciclismo? Que también me llama mucho la atención. Bueno, la relación con el ciclismo es más una relación con el deporte en general. El deporte, digamos, que para mí ha sido siempre una parte consustancial de mi ser. He hecho deporte toda mi vida, exceptuando una pequeña época de profesional. El deporte a mí me proporciona un momento de Kit Kat, que le llamo, es decir, un momento para mí, obviamente los beneficios físicos que tiene, pero también sobre todo los mentales. Es decir, cuando practicas deporte, el problema con el que sales de casa es muy distinto cuando vuelves. Es decir, esta liberación de endorfinas, bueno, esto tiene que, obviamente su explicación física, ¿no? Yo siempre he hecho deporte y casi ya en los últimos años siempre ha sido deporte individual también, que me ha llevado a poder hacerlo a nivel organizado y planificado. ¿Vale? Cuando volví otra vez a hacer deporte, primero me dio por correr a pie. ¿Has visto fotos en Eh, montaña? primero empecé con la carretera, he hecho muchas maratones, la Beulia San Sebastián, maratones además con tiempos para bueno, con buenos tiempos. De ahí saltamos a la montaña. En la montaña también he hecho pues, maratones de montaña, ultras de 80 a 100 kilómetros, pues que te llevan 24 horas. Madre. No he saltado nunca a las carreras de ultradistancia de 100 millas, donde, bueno, pues se invierten 2 días, porque, bueno, pues la noche es algo con lo que no me siento muy cómodo, no por la noche, sino soy una persona me tropiezo mucho, soy muy patoso y la noche en la montaña. Y el ciclismo era algo que siempre lo había tenido, siempre me había gustado, pero la pandemia, el confinamiento nos hizo que la grupeta en la que con los que convivo, los amigos, volvimos a hacer ciclismo cuando estábamos confinados y después lo he mantenido como un hábito de vida desde hace 3 años. Me permite poder hacer deporte,
ciclismo de carretera, me permite poder hacerlo de forma diaria sin que eso físicamente pues, suponga un peaje importante como puede suponer la carrera a pie. Me supone poder conocer sitios. Bueno, digamos que la bici ha vuelto a mi vida como algo, como algo ya inseparable algo inseparable para mí. Y luego posteriormente, hombre, pues tengo ya hijos ya de unas edades ya adultas y la lectura también, bueno, pues ha sido algo que retomé hace ya unos años otra vez y sobre todo me gusta muchísimo tanto la novela histórica, las biografías y sobre todo la novela histórica del siglo XX, entre Primera y Segunda Guerra Mundial. Y en el caso del libro que comentabas, a quien nos escuche, es una novela sobre, bueno, pues el asesinato en México de Trotsky por parte de Ramón Mercader, que era pues un comunista catalán. Y bueno, pues es una historia novelada donde a mí me atrapó y me enganchó enseguida porque, bueno, pues lleva 3 líneas de novela distintas y es muy, muy recomendable. Teniendo en cuenta todas estas facetas que hemos hablado ahora, ¿cómo sería un día en la vida de Carlos? Un día, bueno, pues mi día lo planifico el día anterior en función, una, de qué reuniones voy a tener durante el día siguiente y de la meteorología. El Vale, tiempo ¿por qué? juega. ¿Por qué la meteorología? Porque la meteorología es lo que me va a dar si voy a poder salir a andar en bici a la calle o no, si llueve o no llueve. Si llueve, bueno, pues me bajaré al rodillo o entonces, bueno, pues ya dispones de más horas. Entonces, digamos que el día anterior yo me hago un mapa mental, me levanto relativamente temprano, 6:30 de la mañana aproximadamente, para las 7:15 ya estoy ya tecleando. Normalmente de 7:15, 8 de la mañana hago un repaso de todo lo que veo por ahí, noticias, un poquito de todo, preparo cosas, ya de 8 durante todo el día, pues, labor profesional, lo que toque. Depende del día, bueno, pues algunos días puedo salir al mediodía a andar en bici, otros días a la tarde, pues por ejemplo ahora cuando llegue el cambio de hora, pues en invierno, pues al mediodía. Claro, Y aprovechar la luz. aprovecho la luz. Y luego también meto una tercera parte, bueno, pues de las cosas que tengo que hacer a nivel personal. Bueno, pues tengo que llevar a mi hijo o a ir a recogerle al entrenamiento de fútbol a X hora. Bueno, pues entonces con eso el día anterior yo me planifico el día. El domingo, por ejemplo, mucha gente que yo el domingo a la tarde ya tengo claro el lunes a las 7 de la mañana por dónde voy a empezar. Es la diferencia de organizarte y planificar en lugar de, bueno, llego, ¿qué hay para hacer? Y me pongo a investigar. Yo esa parte ya la he hecho. Cuando tú ya encajas todas esas piezas de tu puzzle, bueno, a ver, puede ocurrir algo que te trastoque el día, siempre pasa. Pero si no ocurre, bueno, pues ya tienes un plan trazado de día. Entonces, al final, ese plan es un poco lo que hablábamos al principio de la conversación. Es un clavo al que te puedes agarrar cuando, ¿qué voy a hacer? No, no. O sea, No, ya lo ya tienes claro. sabes, Ya, claro. ya sabes lo que tienes que hacer. Obviamente también tiene su parte mala, que es que cuando tú has planificado tan al extremo, puede llegar un momento donde digas, hasta aquí, necesito, necesito romper esta rutina. Es decir, hay que balancear también que esa rutina no sea una losa Ya, y no termine siendo una obligación difícil de soportar. Entonces vale. ahí también entra un poco pues parte de autoconocimiento para saber cómo ¿Dónde y poder. cuándo romper esa, no? Efectivamente, sí, porque es verdad que tú te generas una ilusión de controlar tu tiempo, no es así, pero bueno, eres feliz con tu ilusión del control de tu tiempo en lugar de que el tiempo te controla a ti, ¿no? Totalmente. Pues ya estamos cerrando. Tengo la última pregunta por fin.
Y es una pregunta que empecé a hacer a los últimos entrevistados y que me ha gustado mucho porque siempre salen cosas como muy divertidas. Si tuvieras que aprender algo nuevo, que no sea nada de lo que ya sabes hacer, ¿qué aprenderías? Si ¿Y tuviera que por qué? aprender algo nuevo, posiblemente, ser capaz de tirarme en un paracaídas, Vale, ¿vale? Es algo, le tengo cierto temor a las alturas, cierto respeto, y me gustaría aprender a ser algo más aventurero. vale. ¿Vale? O sea, es simplemente, el hacer cosas no tan programadas. Me Y gustaría poder aprender con a desaprender. y poder convivir con ellas de forma natural, ¿vale? Es decir, Vale, porque hay muchas personas que, pueden vivir su vida de una forma más no alocada, sino, bueno, de una forma distinta, pero el aprender a vivir plenamente esa vida así, sería lo que me gustaría poder aprender. Es un poco la parte contraria, ¿no? O sea, hay personas que les gusta ser desorganizadas o que son muy creativas, pero son capaces de encauzar esa esa claro. creati esa En su creatividad. caos hay un Eso orden. es. Eso es. Bueno, pues ser algo más aventurero. O sea, cómo poder ser más aventurero o más caótico, pero saber convivir con ello. Con ello. Puedo ser más caótico, pero ¿cómo puedes convivir con ello? Muy bonito, interesante. Al final, siempre terminamos anhelando un poco lo contrario a lo que somos o tenemos, ¿no? Suele Muchas pasar. veces, ¿no? Totalmente. Quien no es artista, pues le gustaría saber pintar o saber escribir. Bueno, pues, es normal, es normal. Creo que es normal, sí, sí. Y tiene sentido también. Sí. Pero sobre todo el poder convivir con una vida plena completamente distinta a la que he vivido hasta el momento. ¿Cómo poder hacerlo? Porque tú puedes cambiar de vida, no es difícil cambiar de vida y hay personas en la historia que lo han hecho, pero saber convivir con ese cambio, es Ahí lo que donde me está la gustaría chicha. aprender. Sí, señor. Pues nada, por hoy hemos terminado. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Muchas gracias y sí, siempre habéis sido muy calurosos, siempre. Y además que lo estáis haciendo muy bien en el mercado y felicidades por ello, que no es Muchas gracias. sencillo, no es sencillo.